Todo comienza con Patrick Jane detenido al costado del camino, lidiando con una rueda pinchada, mientras, como si nada, asesora por teléfono a Lisbon sobre un caso que acaba de aparecer. Una chica de 19 años ha sido encontrada muerta en un área de picnic en un parque. El cuerpo presenta señales claras de haber sido atado y asesinado en otro lugar antes de ser abandonado ahí, con un detalle inquietante que no pasa desapercibido: pequeñas piedras colocadas sobre sus ojos. No hay signo de agresión sexual, lo que hace que todo resulte aún más extraño. Mientras Jane le insiste a Lisbon que confíe en su intuición, esa corazonada se confirma casi de inmediato cuando la policía de Fresno informa que existen otros 4 casos idénticos, todas víctimas adolescentes, todas atadas, con la garganta cortada y abandonadas en distintos lugares, siempre con algún objeto sobre los ojos. Con esa revelación, el caso cambia de escala, y el FBI entra oficialmente en la investigación del llamado asesino de San Joaquín, una figura que ya empieza a tomar forma como un depredador metódico y ritualista. Los archivos que llegan desde Fresno son abrumadores: 8 posibles sospechosos, todos con distintos niveles de conexión con las víctimas o comportamientos sospechosos. Jane, fiel a su estilo poco convencional, le sugiere a Lisbon que no repita el mismo enfoque burocrático que ya no dio resultados, sino que elija un sospechoso basándose en su instinto y empiece por ahí. Tras pensarlo, Lisbon se inclina por Richard Heibach, un hombre que ha sido señalado por observar de manera inapropiada a chicas jóvenes. Decide ir a interrogarlo junto a Van Pelt, aunque la decisión no deja de resultar curiosa, especialmente para Van Pelt, que percibe que Lisbon está actuando de forma inusual, guiándose más por sensaciones que por pruebas concretas, casi imitando el estilo de Patrick Jane. Mientras tanto, Jane sigue su propio camino y se dirige a un estudio de televisión, donde la periodista Karen Cross está grabando un segmento sobre el caso para su nuevo programa. Ahí entrevista a Luther Wainwright y a un bloguero llamado James Panzer, que se presenta como una especie de experto en el asesino de San Joaquín. Panzer resulta particularmente llamativo por el entusiasmo casi obsesivo con el que habla del caso. Explica que su interés comenzó porque la primera víctima, Molly Meyer, vivía en su vecindario y desde entonces ha desarrollado un sitio web donde documenta cada detalle con los asesinatos y de la investigación policial. Su nivel de conocimiento es tan profundo que muchos lo consideran una autoridad, aunque esa misma dedicación también lo convierte en alguien sospechoso. Así, sin necesidad de decirlo abiertamente, queda planteado el contraste central del episodio. Lisbon y Jane avanzan por separado, cada uno siguiendo su propio sospechoso, en una especie de carrera paralela que definirá todo lo que viene después. Lisbon pone en marcha su línea de investigación, enviando a Cho a recorrer la zona cercana al último asesinato, convencida de que Heibach no está diciendo la verdad sobre su coartada de haber pasado la noche solo en casa. Cho logra encontrar a alguien que afirma haber visto a Heibach en una tienda cercana aproximadamente 1 hora antes del crimen, lo que es suficiente para conseguir una orden de registro. Mientras Van Pelt revisa la casa, Lisbon se enfrenta directamente a Heibach, observándolo con intensidad, intentando quebrarlo, hasta que un detalle inesperado la desconcierta. En la chimenea no solo se está quemando madera. Al mismo tiempo, Van Pelt descubre una habitación oscura equipada como cuarto de revelado, donde hay fotografías sugerentes de chicas jóvenes con poca ropa, aparentemente tomadas en lugares públicos cercanos a la tienda donde fue visto Heibach. El hallazgo refuerza las sospechas sobre su comportamiento perturbador y lleva a su arresto inmediato. Sin embargo, a pesar de lo inquietante del material, nada de esto lo vincula directamente con los asesinatos, ya que ninguna de las chicas en las fotos coincide con las víctimas, y técnicamente tomar fotografías en espacios públicos no es un delito. Cuando su abogado llega, no queda más opción que dejarlo en libertad, lo que deja a Lisbon con una mezcla de frustración y dudas sobre si realmente eligió bien a su sospechoso. Mientras tanto, Jane continúa profundizando en su propio objetivo, acercándose cada vez más a Panzer, no solo para entender cómo piensa, sino para meterse directamente en su mente, tanteando sus reacciones y midiendo cuidadosamente cada palabra, como si ya estuviera preparando algo mucho más grande.
Mientras tanto, Lisbon lidia con la frustración de haber perdido a su principal sospechoso. Durante una conversación aparentemente casual, Jane le pide su opinión sobre Heybach, y Panzer descarta de inmediato cualquier posibilidad de que sea el asesino, argumentando que no tiene la inteligencia necesaria, lo que ya deja entrever una visión bastante particular del criminal, casi como si lo admirara. Jane, aprovechando ese ángulo, introduce la idea de que la clave suele estar en la primera víctima y le propone visitar la familia de Molly Meyer, lo que Panzer acepta sin dudar. Mientras habla por teléfono con Jane para coordinar el encuentro, detrás de Panzer se alcanza a ver una pared de piedra con una mancha oscura que en ese momento no parece tener mucha importancia, aunque queda registrada como un detalle visual inquietante. Más tarde, al terminar la llamada, esa mancha revela ser en realidad una pintura de búhos, un elemento que, aunque pase desapercibido en ese instante, se convertirá en una pieza clave. La visita a la casa de los Meyer resulta incómoda desde el primer momento, ya que queda claro que, más allá de cualquier intención aparente, Panzer parece alimentarse del dolor de la familia, absorbiendo cada detalle con un interés que roza lo morboso. Jane, con su habitual sensibilidad estratégica, logra obtener permiso para entrar en la habitación de Molly, donde encuentra un DVD de una práctica de baile. Al reproducirlo, aparece la imagen de la joven moviéndose con una belleza casi hipnótica al ritmo de What a Wonderful World de Louis Armstrong, una escena que introduce un constante doloroso entre la vida que tenía y la forma en la que terminó. Jane, consciente del peso emocional del momento, deja al padre sumido en sus recuerdos y decide seguir adelante con su plan. A continuación, le pide a Panzer que le muestre sus archivos, y es entonces cuando queda en evidencia hasta qué punto su obsesión ha crecido. Una habitación entera dedicada al caso, llena de documentos, fotografías y notas, como si hubiera construido su propio centro de operaciones. Mientras Panzer se ausenta un momento para traerle algo para tomar, Jane aprovecha para observar con más detenimiento y encuentra un iPod que contiene precisamente la misma canción que Molly estaba bailando. Cuando Panzer regresa y ve el dispositivo reproduciendo la música, su reacción es inmediata y visiblemente alterada, lo que no pasa desapercibido para Jane. Este es el momento en el que Jane elige para empujarlo un poco más, sugiriendo que el asesino no es el purista brillante que Panzer describe, sino alguien profundamente dañado que mata por atención, alguien que necesita reconocimiento más que perfección. Panzer, lejos de aceptar esa idea, reacciona con firmeza, defendiendo la imagen del asesino como un individuo brillante que está constantemente un paso por delante de la policía. Alguien que merece ser temido y no compadecido. Esa defensa apasionada no hace más que reforzar las sospechas de Jane. Sin embargo, mientras este juego psicológico se desarrolla, la situación da un giro inesperado y mucho más oscuro. La creciente atención mediática, sumada a la intervención del CBI y el interés del FBI, provoca una reacción del asesino. Aparece una nueva víctima. Esta vez, el patrón cambia de forma brutal, ya que el cuerpo no tiene nada sobre los ojos, porque directamente no los tiene. Este detalle marca una escalada clara en la violencia, como si el asesino estuviera respondiendo a la presión o buscando reafirmar su control. Jane, al ver esto, no puede evitar sentir cierta responsabilidad, como si al haber provocado indirectamente al asesino lo hubiera empujado a intensificar sus acciones. Con esta mezcla de culpa y determinación, reúne al equipo, incluyendo a Luther Wainwright, y declara abiertamente que cree que Panzer es el culpable. No se trata solo de una sospecha, sino de una convicción firme, y asegura que podrá atraparlo antes de la mañana, antes de que el FBI tome el control total del caso y lo reinicie desde cero. El plan que propone no se basa en pruebas físicas ni en procedimientos tradicionales, sino en algo mucho más alineado con su forma de pensar. Atacar directamente lo que el asesino más desea, la admiración y el reconocimiento público. Según Jane, toda la figura del asesino de San Joaquín se ha construido sobre la arrogancia, sobre la necesidad de crear una especie de mito en torno a un criminal brillante e inalcanzable. Para derribarlo, tienen que quitarle precisamente eso.
La estrategia consiste en fabricar una narrativa alternativa, en la que la policía ya tiene a un sospechoso listo para ser arrestado, alguien que el verdadero asesino consideraría indigno, mediocre, casi ridículo. Jane filtra esta información a Karen Cross, fingiendo confiar en su discreción, aunque sabe perfectamente que la noticia se va a difundir. Luego lleva esa misma historia directamente a Panzer, asegurándole que el arresto será anunciado públicamente a la mañana siguiente y que el sospechoso es Heybach, a quien ahora presentan como culpable con pruebas aparentemente sólidas. Antes de irse, Jane deja caer un comentario calculado, describiendo al asesino como un pervertido común y corriente, alguien sin nada especial. Con todo en marcha, solo queda esperar la reacción, y tal como Jane anticipaba, Panzer no puede resistirlo. Sale de su casa con un maletín médico, moviéndose con decisión, lo que lleva al equipo a seguirlo hasta un lugar que parece ser un depósito abandonado. Pero lo que encuentran ahí no es lo que esperaban. El lugar está iluminado y preparado, y en el centro aparece nuevamente Karen Cross lista para grabar. Ella afirma haber recibido una llamada anónima que revelaba la ubicación de la escena real del crimen y decidió convocar a Panzer como experto para analizarla en cámara. Panzer intenta sostener esa versión, pero Jane ya ha notado el detalle clave. En el fondo del lugar está la misma pintura de búhos que había visto antes durante la llamada telefónica, lo que demuestra que Panzer ya había estado ahí, contradiciendo su propia historia. Aún así, no pueden arrestarlo en ese momento, lo que convierte la situación en una frustrante demostración de que, aunque Jane tenga razón, aún no tiene cómo probarlo. A pesar de todo lo que Patrick Jane ha logrado deducir, la situación se le escapa de las manos cuando el FBI decide intervenir oficialmente en el caso, desplazando al CBI y obligando a reiniciar toda la investigación desde cero, lo que en la práctica significa que el asesino de San Joaquín tendrá la oportunidad de seguir actuando. La frustración de Jane es evidente, no solo porque siente que están dejando escapar al culpable, sino porque nadie parece haber tomado en serio su convicción de que James Panzer es el asesino. Cuando se lo reprocha a Lisbon, ella no tiene otra respuesta más que reconocer que no pueden hacer nada, que están atados por el procedimiento, aunque esa explicación no le sirve a Jane, que responde con una frase que deja clara su postura. Tal vez ellos sí estén atados, pero él no. Con esa idea en mente, decide dar un paso más allá y aceptar la invitación de Karen Cross de participar en su programa televisivo, aprovechando así su reputación como experto en criminales, especialmente en asesinos en serie. Su aparición no solo es inesperada para el público, sino también para Panzer, que claramente no contaba con tener que compartir el protagonismo. Desde el comienzo, Jane maneja la conversación con cuidado, aparentando estar de acuerdo en que la investigación se ha vuelto caótica con la intervención del FBI, como si estuviera bajando la guardia, pero en realidad está preparando el terreno. Poco a poco empieza a introducir ideas que apuntan directamente al perfil del asesino, describiéndolo como alguien vinculado al caso desde dentro, alguien que se esconde a plena vista y que se ha dejado consumir por su propia narrativa, por esa imagen de genio criminal que ha construido. Sugiere que esa misma obsesión será su caída, porque tarde o temprano cometerá un error. Cada una de esas frases está diseñada para golpear el ego de Panzer, para incomodarlo, para obligarlo a reaccionar. Durante la pausa comercial, Panzer deja entrever su molestia, dejando claro que no va a permitir que Jane arruine lo que ha construido, lo que confirma aún más que su vínculo con el caso va mucho más allá de lo que debería ser. Cuando el programa vuelva al aire, la tensión es evidente, y Panzer comienza a defender con más intensidad la figura del asesino, describiéndolo como alguien cada vez más audaz, más seguro, prácticamente imposible de atrapar, anticipando que habrá muchas más víctimas. Es en ese punto cuando Jane decide que ya no hay tiempo para seguir jugando, que necesita provocar una reacción definitiva antes de que alguien más muera. Entonces, introduce un elemento inesperado en la conversación. Menciona a Red John, estableciendo un paralelismo que sabe que va a tocar una fibra sensible. Panzer, incapaz de resistirse, cae en la trampa y comete el mismo error que en su momento cometió el propio Jane. Desprecia públicamente a Red John, lo insulta,
lo reduce a la figura de un sociópata común, torpe y delirante, afirmando que no es nada en comparación con el asesino de San Joaquín. En ese instante, y sin necesidad de decir una sola palabra, la expresión de Jane deja claro que todo ha terminado, porque sabe perfectamente lo que significa provocar de esa manera a alguien como Red John. Panzer, sin darse cuenta, acaba de sellar su destino. Más tarde, después del programa, Jane se acerca a él en el camarín y lo felicita por su desempeño, alimentando aún más su ego, mientras Panzer se repite a sí mismo lo bien que estuvo, completamente ajeno a lo que se avecina. Horas después, ya de noche, Jane se encuentra en su casa cuando recibe una llamada de Lisbon que lo lleva hasta un callejón donde lo esperan allá Susan Darcy y varios agentes más. Sin darle demasiadas explicaciones, Lisbon le indica que entre y vea por sí mismo. Al avanzar, Jane se encuentra con una nueva escena del crimen, pero esta vez no se trata de otra víctima cualquiera. El cuerpo es el de Panzer. El llamado asesino de San Joaquín yace sin vida, abandonado ahí en el suelo, y sobre él aparece la inconfundible firma de Red John, esa sonrisa dibujada con sangre que funciona como su marca personal. De esta manera, en un giro oscuro e irónico, el hombre que buscaba reconocimiento y admiración termina siendo eliminado por alguien aún más peligroso, cerrando el caso de una forma que nadie en el equipo puede controlar realmente, y dejando a Jane una vez más frente a la sombra constante de su enemigo más temido. Antes de acabar con este video, te cuento que si te gusta El Mentalista, en el canal estoy resumiendo todos los capítulos caso por caso, así que te invito a que entres y encuentres toda la lista de reproducción completa y ordenada. Como siempre, me ayudas muchísimo al dejar un like y si querés, suscríbete así no te perdés nada de mi contenido. Un saludo. Master Movies.